sentido de la información lo escuchas en la Super 7 en la mañana. Bueno, son las 9:36 minutos. Tenemos que hablar de COVID, tenemos que hablar de enfermedades infecciosas como COVID y otras variedades de COVID, de variantes, complicaciones, variantes, mitos, tratamiento, experiencia acumulada después de más de un año de la pandemia. En fin, tenemos al doctor Robert Paulino, él es virólogo, investigador, experto en medicina tropical e infecciosa. Un hombre que hemos tenido a través de la vía telefónica, tiene mucho conocimiento y ha aportado bastante en estos temas. Doctor, buenos días y qué bueno que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, don Cristian, por la introducción y Bartolomeo por la invitación el día de hoy. Aquí estamos. Si uno fuera como los gringos, dice MD. Hablemos de hay temores, ¿verdad? Porque uno tiene las vacunas, una gente otros dos. Se habla incluso de la posibilidad de que el gobierno, y quizás por eso son estas compras tan altas que a alguna gente no se le explica, de que aplique una tercera dosis. Pero hay muchos temores e ignorancia también sobre las mutaciones, sobre las variantes. Y bueno, tengo 2 dosis, pero si esto muta, ¿qué hacer? Nos gustaría escuchar sus explicaciones sobre estas posibles mutaciones y todo este mundo tan complejo de los virus. Bueno, yo creo que para poner un poco en contexto lo que está pasando con la pandemia, lo que pasa con este virus, es que nosotros estamos viendo el proceso evolutivo, estamos viendo la evolución en el día a día. Y eso no necesariamente para aquellas personas que son versadas en ciencias, lo pueden entender como una verdad rotunda que nos viene encima. Los virus cambian, los virus van mutando y se tienen que ir adecuando a las necesidades y a las presiones que nosotros ejercemos contra ellos. Es decir, si nosotros utilizamos un mecanismo de prevención de transmisión, él tiene que buscar la forma de cómo pasar por encima a esa estrategia. Es decir, si nosotros empezamos a practicar el distanciamiento social, empezamos a utilizar la mascarilla que ya han demostrado que funcionan, pues yo como virus tengo que buscar la forma de cómo pasarle por encima a ese mecanismo. Eso pasó el año pasado. El primer salto que tuvo de plasticidad del virus ocurrió justamente entre agosto, septiembre del año pasado, y muy temprano, de hecho, muchísimo más temprano, ocurrió en Europa cuando salió la variante A y llegó a Europa como variante B1. Esa mutación primaria, la 614G, fue la que llegó a la República Dominicana. De hecho, nosotros hicimos la identificación de la misma. Y bueno, eso ha ido poniendo en reto. ¿Esa es la que estaba en el Reino Unido? Esa fue, se identificó por primera vez en Italia. En Italia, en España, fue la causante inclusive de esa primera ola, si se quiere decir, de casos. Y la primera responsable inclusive de la onda expansiva que tuvimos en la República Dominicana también. Entonces, ese virus que llegó a República Dominicana ya era mutante, ya había cambiado. Y había cambiado para poderse convertir en mayor transmisor. O sea, su capacidad de transmisibilidad comparada con la variante A, que fue la que se identificó en Wuhan, en China, era muchísimo mayor. De hecho, la tasa, nosotros calculamos cómo va cambiando la tasa de transmisibilidad y multiplicación de un virus con una estrategia o con una fórmula que se llama R0 o tasa de reproducción eficaz o efectiva. Y esa tasa de reproducción efectiva cambió desde China hasta Europa. Algo tan inverosímil como uno podría pensar en tan poco tiempo, pues ocurrió. Entonces ahora, estas variantes, que es lo que nos tiene a todos enloquecidos, desde el punto de vista científico, nos preocupa mucho porque ¿qué es lo que ha hecho el virus? El virus lo que ha hecho es seguir aumentando su capacidad de transmisibilidad y además algunos de ellos también tienen la capacidad de aumentar la severidad. Y esa severidad es lo peor. Usted me ha puesto la cosa complicada. Yo tenía, no sé si leí en algún momento, pero que en la medida en que el virus se volvía más agresivo, su transmisión,
su severidad era menor, como que se iba degradando. Y por ejemplo, el SARS al principio de siglo era muy poco contagioso, pero era altamente letal. Así es. Entonces, y el MERS tuvo una tasa de letalidad de un 30%. Entonces, ahora esta variante cambia un poco esa regla. Mira, no podemos decir que todas las variantes hacen eso. Porque, por ejemplo, la variante que identificamos en República Dominicana por primera vez, que fue la que llegó al principio de la pandemia, no se pudo relacionar con una alta severidad, sí con una alta tasa de transmisibilidad. ¿De cuánto más o menos? Entonces, estamos hablando de que de cada persona que se infectaba, tú tenías la posibilidad de tener al menos 3 o 4 personas más infectadas. 30, 40%. No se puede establecer de esa manera. La tasa de reproducción eficaz se calcula por el número de individuos susceptibles versus el número de personas que se van a infectar por una persona infectada. Si yo tuviese el mismo cálculo de tasa de efectividad de transmisión de reproducción eficaz ahora mismo que el año pasado, estaríamos diciendo que si tenemos 50,000 personas que están ahora mismo infectados, eso lo tenemos que multiplicar por 2. Entonces, no son 52,000 personas positivas en la comunidad, son 100 y pico de personas, 150,000 y pico de personas que van a estar infectadas en la comunidad. Por lo tanto, ese número lo que nos dice a nosotros cómo anda la cantidad de personas que acuden a realizarse una prueba, porque eso es importante. Inclusive nosotros hemos estado viendo que debido a las restricciones con el acceso a las pruebas de PCR, pues la gente que está saliendo positiva porque tiene síntomas o porque tiene una sospecha muy grande de haber tenido la infección. Entonces, no estamos viendo solamente la punta del iceberg, no estamos viendo toda la dimensión de la cantidad de personas que pudiesen estar positivas en una comunidad específica, ahora, al menos en este momento. Estamos conversando con el doctor Robert Paulino, virólogo, investigador, experto en medicina tropical e infecciosa. Y estamos conversando respecto de la variante Delta, COVID-19 y sus implicaciones. Antes de continuar con el mismo tema de la variante, doctor, me gustaría el énfasis o su perspectiva respecto de esa eficacia de las vacunas que estamos teniendo, porque muchas veces cuando hablamos de que hay una nueva variante, pues usted sabe, de una vez se aproximan los discursos de que, ¿y entonces para qué vacunan? ¿Para qué me vacuné? Una. Y dos, por ejemplo, doctor, hay algo que, sin ser investigadora y de manera muy superficial, he podido estar levantando y pasó con mi familia, de que las personas incluso no están tosiendo, no tosen, pero cuando van a hacerse la tomografía, pues entonces le dicen, usted tiene neumonía. Así es. ¿Eso representa esta variante o es parte de la sintomatología? Sí, hemos visto, voy a empezar de atrás para adelante en tu pregunta, y de hecho voy a aprovechar y voy a concretizar un concepto, las variantes. Tenemos que hablar en plural porque son muchas variantes. Tenemos algunas que son de preocupación y otras que son de interés. En el caso de las de preocupación, la variante Delta, que es la variante identificada o que fue identificada en la India por primera vez, la B16172, junto con la B117 y la P1, la B117 y la P1 ya fueron identificadas en la República Dominicana. Ya sabemos que están circulando desde febrero de este año. ¿No le han puesto un nombre propio todavía a eso? ¿A qué? A las variantes. A las variantes. Alfa, el caso de la B117 y en el caso de la P1, gamma. La beta es la 351 que fue identificada en Sudáfrica por primera vez. A propósito de vacunas, la 351 ha sido, que es la variante beta, que fue la identificada en Sudáfrica, reitero, es la única que nosotros sabemos con certeza hoy día que tiene la posibilidad de reducir la eficacia de las vacunas en más de un 30%. ¿Cuál es esa? La 351, la B1 351 ¿Es o gamma. Gamma. Esa reduce el efecto de la vacuna en un 30%. Exactamente, específicamente en la vacuna de AstraZeneca, que fue una de las vacunas que se expuso, que se quisieron identificar su capacidad. La B117 no tiene, al parecer, esa característica. ¿Solamente la AstraZeneca?
Solamente AstraZeneca, exactamente. No sabemos. Como Sinovac. No tuvo ni tampoco Pfizer. tuvo la posibilidad de alterar la eficacia de la Pfizer tampoco. Ah, pero se probó. Sí. ¿Y se probó con la Sinovac también? Exacto. No, Sinovac no. Ok. No. En ese caso no. Sin embargo, miren, hay que entender también de qué están hechas las vacunas. La vacuna de Sinovac es una vacuna que tiene una característica en su diseño que hemos visto por décadas en funcionamiento, que son los virus atenuados. Los virus atenuados despliegan o estimulan una respuesta inmunológica e inflamatoria que es muy amplia. Y esa amplitud de características inflamatorias inducidas, por lo general, protegen a largo plazo de variabilidades dentro del virus. Un buen ejemplo se da con, por ejemplo, con el polio. Y yo quiero resaltar eso porque nosotros relacionamos casi siempre a las vacunas con marcas. ¿Y de dónde viene? Y esa es la buena porque es de tal sitio y porque... Y no con la tecnología. Marca, exactamente. Porque la otra es China, etcétera, etcétera. O sea, eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver y lo que es importante, donde tenemos que enfocarnos, en el diseño que tienen las vacunas, el cómo ellas per se funcionan y estimulan la respuesta inmunológica. Si yo quiero generar que una vacuna sea eficaz, yo tengo que generar la respuesta adaptativa o la respuesta del sistema inmunológico adaptativo que tenga la capacidad de poder establecer una respuesta robusta. Y eso lo hemos visto en el pasado. ¿Qué pasa? Sinovac fue una vacuna y Sinopharm fueron vacunas diseñadas en una primera etapa de la pandemia. Y China se quedó sin personas infectadas con el virus. Por lo tanto, no se pudo construir una cantidad de información en los meses iniciales de la pandemia, porque simple y llanamente donde se diseñó la vacuna no había casos. Entonces, ¿cómo tú mides otras características de la misma vacuna en un lugar donde tú no tienes casos? A donde hay casos aquí, de este lado del mundo. Entonces, de este lado del mundo tenemos que construir información en diferentes escenarios. Uno de los escenarios importantes, y yo creo que eso lo tenemos que visualizar desde ya, es los nichos de transmisión o brechas o regiones de transmisión críptica. El concepto de transmisión críptica significa en virología que hay poblaciones que nosotros no tenemos ninguna capacidad de proteger desde el punto de vista inmunológico y que el virus aprovecha para multiplicarse en ellas. Dígase los niños. Por ejemplo, en ningún país todavía menores de 12 años se está vacunando. Por lo tanto, la distribución de anticuerpos que pueda haber en esa población es muy baja. También tenemos que saber que a los niños los mandamos desde el año pasado para la casa. Eso. Y han estado resguardados en las casas. Bien, entonces y eso, no han tenido una exposición natural. Reduce su respuesta inmunológica. Exactamente, no la tienen, no tienen establecida. Yo Entonces tenía tenemos ese temor, que verlo, doctor, tenemos que verlo ya, en esta etapa tenemos que ya ir ampliando las poblaciones que vamos a estar vacunando. Doctor, una pregunta. Y sería interesante que habláramos con el público para que le hagan preguntas. Sí, desde que el doctor, ya vamos a abrir las líneas. Doctor, a las personas que le ha dado COVID, ¿se puede infectar de una vez? ¿Cuál es el rango de posibilidad de que una persona a quien le haya dado COVID se reinfecte una segunda o una tercera vez? Y, por favor, hábleme de las cepas. Si yo fui infectada de una cepa, ¿me puedo infectar de otra cepa? La tasa de reinfección a nivel global que se tiene establecida es muy baja. Se calcula que es 0.5 a un 1% de la población que se infecta una vez se va a reinfectar. Sin embargo, esos han sido estudios que se han realizado en el marco de una variante circulando. Bien, lo que nosotros sabemos es que hay muchas variantes que tienen la capacidad de provocar reinfección simple y llanamente porque saltan la respuesta inmunológica que ya ha sido establecida. Por lo tanto, en teoría, desde el punto de vista conceptual, una persona se puede volver a reinfectar tantas veces sea expuesta a una variante diferente. Por esa razón, cuando nosotros tenemos un caso positivo, tenemos que aislar el caso. Por una sencilla razón, tú reduces la transmisibilidad de ese tipo o esa variante que esa persona pudiese tener.
Sabemos hoy día que tenemos variantes de interés circulando en la República Dominicana y tenemos variantes de preocupación. Si tenemos un caso ¿Y tú que es sabes esa positivo, cepa? ¿Tú sabes esas variantes que tenemos? sí, fueron. Nosotros hemos estado trabajando desde la Universidad Iberoamericana con la caracterización de variantes desde el año pasado, inclusive, y a través de la Dirección General de Epidemiología también se han reportado los casos y se han confirmado la circulación de variantes en la República Dominicana. O sea, ya sabemos Sí, más o menos el mapa de distribución. tenemos la de Brasil. Tenemos la ¿cuál otra P1, más? la de Brasil, Ajá. tenemos la B117 que es la británica, tenemos la 526 que Entonces, es la de Nueva una pregunta, York. si a Pedro le dio la 526, ¿le Ujú. puede dar la de Brasil? Sí. O si a Julio le dio la de Inglaterra, Sí. la de Londres, la inglesa, ¿le puede dar la de Así es. Brasil? Así es, Entonces eso aumenta la posibilidad de reinfección. por supuesto. ¿Y cómo yo sé qué variante me dio, doctor? Es una muy buena pregunta. De ahí surge la necesidad de los sistemas de vigilancia genómica. Desafortunadamente, a muchos países nos agarró desprevenido la pandemia en el caso de vigilancia genómica, porque, bueno, primero es muy específica, es muy técnica, es un área de las ciencias que es muy costosa y que necesita un nivel de entrenamiento y capacitación bastante alto, y normalmente quienes lo hacen en la mayoría de los países son universidades. Entonces, nuestras universidades nos deben a futuro. Ya hay iniciativas que se han establecido. Por ejemplo, ya nosotros tenemos capacidades para poder hacer secuenciación aquí en la casa. A menor escala, quisiéramos todo el mundo poderle hacer una prueba de genotipificación viral. Sin embargo, ya podemos hacerlo. O sea, la próxima vez, en la próxima pandemia, debemos de estar en mejor posición. Eso no es una cuestión de República Dominicana, ¿eh? Quiero puntualizarlo. Esto es una cuestión que abarca Latinoamérica completa. O sea, solamente Brasil, a través del Fiocruz, y Chile tienen la capacidad de hacer secuenciación casi en tiempo real. O sea, todas las PCR que llegan pueden seleccionarla y hacerle un genotipo. Nosotros no podemos hacer eso. Hasta ahora tenemos que seleccionar algunos casos, seguir viendo qué va pasando e ir distribuyendo, porque, por ejemplo, si yo pusiese hacer, si lo pudiese hacer, el costo que eso representaría para cada persona, bueno, tal vez no podría ser una posibilidad. Estamos conversando con el doctor Robert Paulino, es virólogo, investigador, experto en medicina tropical e infecciosa, sobre todo acerca de estas variantes, ¿no? El COVID-19. Doctor, voy a invitar a nuestra audiencia que sepa que puede realizarle las preguntas directamente a usted al 809-565-1077. Todas las preguntas, por favor. Él está aquí. En lugar de usted ir a leer un tweet o una publicación de alguien que siquiera ha visitado en algún momento una universidad, aquí está el virólogo, el especialista en esto, para que usted le haga todas las preguntas que quiera, que es importante ir a las fuentes oficiales. Doctor, antes ya vamos con nuestra audiencia. Con estas medidas que tenemos, ¿podemos nosotros los dominicanos alcanzar en el tiempo que se ha estimado desde Salud Pública o desde la Comisión Nacional de Emergencia la inmunidad de rebaño? Sí, la respuesta corta es sí. Uh-huh. ¿Cuándo? Bueno, yo pienso que a la velocidad que vamos, desde el punto de vista de inmunización, pues entre agosto y septiembre de este año tenemos que ver una modificación en las tendencias de manera contundente, porque vamos a tener una población muy grande. De aquí a agosto, dijiste. De aquí a agosto. No, de agosto a septiembre. De agosto a septiembre. Ese trimestre. Entonces, yo creo que si seguimos y no bajamos la velocidad de cómo vamos, ya recuérdense que tenemos ya 7 millones de personas que por lo menos recibieron una dosis. Ajá. Un mes más, esos 7 millones van a tener su segunda dosis. Y el elemento fundamental de la variabilidad o indicador es la segunda dosis. O sea, es Cuando justamente... Perdóname, cuando tú dices el indicador de la variabilidad, porque a veces hay términos como que muy técnicos y yo me quedo como que en el aire. Ajá. ¿Qué Que tú me a quieres veces decir? nosotros entendemos que cuando estamos midiendo el resultado o el impacto de la vacunación,
nuestro indicador es el número de nuevas infecciones. Okay. El número de nuevas infecciones no es la variable de interés. El número que nosotros tenemos que observar es en la severidad de los casos. Porque el resultado de las vacunas está en su impacto en la reducción de la severidad de la COVID-19, no de las infecciones. Ok, es decir, que todo que se infecta, que es lo que hemos estado diciendo hasta ahora, todo el que se vacuna, Exactamente. necesariamente no tiene que ir a internarse o a una UCI. Exactamente. Lo que estamos buscando es eliminar la COVID-19, no el SARS-2. Exacto. Porque el SARS-2, desafortunadamente, ninguna de las vacunas que existen en la actualidad han demostrado que evitan Ese es el la virus madre. infección. Exacto, sí, porque siempre hablamos de la COVID-19 como si fuera un virus. La COVID-19 es una enfermedad, son las manifestaciones clínicas de un virus. Y el virus es el SARS-2, es como el VIH y el SIDA. Una persona puede tener VIH, vamos a tener los casos de VIH, pero no tenemos que tener SIDA necesariamente. O sea, esa es la finalidad, esa es la efectividad de la vacuna. Perfecto. O las Bueno, vacunas. pues vámonos con la gente que está Muy muy bien. ansiosa porque veo muchas llamadas. Buenos días. Pregunta Buen día. para el doctor Robert Paulino. Muy buen programa, mucho conocimiento. Doctor, habla ahora que Israel, que ha sido el país más vacunado, con la variante Delta, está de nuevo por cerrar. La pregunta es, ¿tendremos nosotros también que vacunarnos por variante o cada año? Gracias. Lo que se ha visto, vamos a ir respondiendo. Sí, sí, Ok. por Excelente favor. pregunta. Lo que hemos visto, lo acababa de mencionar hace poco, es Israel estableció su programa de vacunación en personas mayores de 12 años y utilizó una sola vacuna, Pfizer, y ha demostrado que pudo reducir el número de casos. Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto un incremento en el número de casos, especialmente en niños. Y ahí venía lo que yo les mencionaba. O sea, no estamos todavía vacunando a los niños. ¿Por qué? Bueno, porque los ensayos clínicos no se hacen en niños ni en mujeres embarazadas. Ahora tenemos que desarrollar el conocimiento en esa población específica porque es un nicho de transmisión. Desafortunadamente es así. Y mucha discusión que se generó en el pasado de que los niños no se infectan. Los niños se infectan. O sea, tienen los mismos receptores de entrada del virus, porque no es que uno lo desarrolla cuando está grande, desde pequeño uno lo tiene. O sea que no hay por qué no los virus vayan a entrar o no en un niño. Entonces, que si nos vamos a tener que vacunar por variantes, mira, viendo la experiencia de la influenza, sí, yo creo que las largo plazo casas podría farmacéuticas van a tener que desarrollar nuevas vacunas con nuevos modelos, con protección cruzada para ciertos tipos de variantes y probablemente anual vamos a tener que establecer jornadas de vacunación. Eso ya lo sabemos por la influenza. A ver, ¿qué va a pasar con el SARS-2? Muy probablemente, pero eso lo vamos a tener que demostrar muy pronto y eso es solamente cuestión de tiempo. Así es, doctor. Vamos, seguimos. La gente está muy ansiosa por preguntarle. Buen día. Buenos días. Ok, al doctor. Ya que las vacunas no te impiden que te dé el COVID, o el SARS, ¿qué medicamentos han tenido mayor resultado en la medicación contra el COVID? Mira, es muy amplia esta respuesta. La COVID-19 se pensaba que era una enfermedad respiratoria, pero la COVID-19 es una enfermedad sistémica. Por lo tanto, afecta múltiples órganos y el tratamiento va a ser dependiendo de las manifestaciones clínicas que desarrolle el individuo. Lo que sí sabemos hoy día es que los esteroides, los corticosteroides, son la primera respuesta antiinflamatoria que ha demostrado que reduce la tasa de mortalidad. Pensamos en un momento que la hidroxicloroquina funcionaba, no funciona. Pensábamos que la acitromicina funcionaba, tampoco funciona. Pensaron algunos, porque no fueron ensayos clínicos reales,
de que la ivermectina funcionaba, la ivermectina no funciona. Es decir, que el virus nos ha ido tumbando algunos paradigmas que teníamos, y también sabemos que no existe ningún tratamiento hasta la fecha, ningún medicamento hasta la fecha que demuestre que tomándolo de forma profiláctica no te vayas a infectar. Es decir, que no existe ningún medicamento para prevenir que usted se infecte. Al menos no ningún estudio serio científicamente desarrollado. Rosario, te tengo una propuesta. Sí. ¿Qué tú crees? Si vamos a la pausa, pero vamos a continuar con el doctor, Sí. que la gente llame, ¿verdad que sí? Claro que sí. El doctor Robert Paulino seguirá con nosotros, que es virólogo, investigador y experto en medicina tropical e infecciosa. Todas esas llamadas que están en el telos, él la va a contestar luego de la pausa. Muy bien. Para que te mantengas informado, continúa en sintonía con la Super 7 en la mañana. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. La Asociación Dominicana de Rehabilitación, junto a la Delegación de la Unión Europea en el país, abre la convocatoria del primer concurso de Fotografía sin Límites. Los interesados deben mostrar la realidad de la discapacidad, ya sea como la perciba o como la viva. Los participantes tienen la oportunidad de ganar hasta 150,000 pesos, además de cámaras, cursos y más. La convocatoria estará abierta hasta el 1 de julio. Para más información, visita nuestras redes sociales, ADR Nacional, o nuestro portal www.adr.org.do. Invita la Super 7. Estamos cambiando angustia por esperanza, generando nuevos empleos para que recuperes la tranquilidad que mereces. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Super 7, renovándonos para ti. Interacción inclusiva y democrática. Cada mañana promovemos la libertad de expresión en la Super 7 en la mañana. Regreso 10:05 de la mañana. Estamos conversando con un científico vivo, como digo yo, en la clase a los estudiantes. Es un científico vivo, atesórelo, porque en el tiempo de mi juventud uno tenía que leer de que este científico del año tal al año tal, así era que comenzaba la biografía. Pues atesórelo, pregúntele. Vamos con el doctor Robert Paulino, virólogo. Vamos, buenos días. Buenos días. Quisiera hacerle una pregunta al doctor Robert. Sí. ¿Se puede usar la lógica y la sensatez como un uso simple, como usar mascarilla, el distanciamiento, antes que se nos ponga compleja, que no podamos dominar la situación? Porque yo me encuentro que la alternativa es muy simple y la gente se la ha encontrado tan compleja. 3 cosas básicas. Así como es. medicamentos.
Sí, así es. Esas son las medidas de prevención primaria que tenemos que establecer en virus respiratorio. Usted ha dicho algo muy correcto, así es. Vamos con la próxima llamada. Buenos días para el doctor Robert Paulino. Buenos días, doctor. La señora Medina, Enrique, siempre en sintonía desde La Romana. Enrique de La Romana. Muy bien. Sí. Doctor, una pregunta para usted. El virus es invisible. ¿Es correcto que ese virus anda por el aire? Lo escucho por la radio, doctor. Muchas gracias. Buena pregunta, Enrique. A ver, invisible no es. Lo que pasa es que a simple vista con nuestros ojos no se puede ver, pero con técnicas en el laboratorio sí lo podemos ver. Sobre la transmisión respiratoria, lo que sabemos es que el contacto cercano entre personas que tienen la infección o que pudiesen tener la infección aumenta la posibilidad de una transmisión. Lo segundo es que las gotas respiratorias también se han descrito como factores de transmisión. Es decir, que si tú estás en un lugar cerrado, con un contacto muy cercano, donde no hay ventilación, donde no se está utilizando mascarilla, o tú duras mucho tiempo muy cerca de una persona que pudiese estar infectada, pues obviamente sí puede pasar la infección o la transmisión. Vamos arriba con el doctor Robert Paulino, por favor. Saludos. Sí. Desde La Romana aquí. Muy buen programa, déjame decirlo. La Romana está. Excelente. Sí, La Romana, adelante, Mire, adelante. Sí, siempre. Ajá. Una preguntita. La hija mía, yo la tengo con el virus. Ella no ha presentado síntomas que pudiéramos decir. Ella tiene 16 años. 16. Y el próximo sábado le voy a hacer la prueba a ver cómo está. ¿Qué tiempo después la podemos vacunar? Si el sábado usted le hace la prueba y está negativa, no sé si en La Romana tienen alguno de los centros que abren los domingos. Si hay algún centro que esté vacunando el domingo, usted la lleva el domingo y que se ponga su vacuna. No hay ninguna razón por la cual esperar después de que ya se tiene una prueba negativa de COVID-19. No tiene que esperar. Enfatice eso, doctor. Salvo, y ahí hay una excepción, salvo en el caso de él, ella no tuvo síntomas. Por lo tanto, asumo que ella no tuvo ningún tratamiento específico para la infección. Eso le iba a decir. Si una persona ha recibido, por ejemplo, plasma convaleciente, aquellas personas que reciben plasma porque estuvieron malitos o recibieron anticuerpos monoclonales como el tocilizumab, tienen que esperar de 3 a 6 meses para poder ponerse. Es la única excepción. Además de que si tiene síntomas que pueden ser de influenza o síntomas parecidos a la COVID-19, pues no es recomendable que se la ponga. Debe de no tener síntomas y si tuvo la infección, por lo menos saber que ya está negativo para irse a poner la vacuna. Pero no hay razón por la cual no ponérsela después. Doctor, por ejemplo, esta joven, supongamos que fue al neumólogo y salió con algo, que tuvo algo de neumonía. Igualmente, ojalá que su papá la haya llevado al médico, ¿verdad? Sí. Porque el asunto es que alguna gente dice, bueno, sí, salió positiva, pero entonces no le llevan al médico y se puede complicar. Una persona que haya tenido COVID, COVID ligero, vamos a decir, sin grandes síntomas, salió con algo de neumonía, tomó corticoides, se fue. Muy bien. ¿En qué tiempo se puede poner la vacuna? Porque la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología dijo en días pasados que había que esperar, las personas a quienes le había dado COVID, tenían que esperar entre 3 y 6 meses para ponerse la segunda dosis. Eso es una sugerencia que hace la doctora Soler, basada en las características de personas que tienen factores de complejidad o factores inflamatorios que pudiesen ser exacerbados por una reexposición. Sin embargo, en Estados Unidos, en ensayos clínicos en el que se ha realizado, por ejemplo, con vacunas como Pfizer, las personas que han tenido una infección reciente, han salido negativos de inmediato, se le ha puesto la vacuna y no ha pasado absolutamente nada. Por lo tanto, no hay razón del por qué esperar 3 meses si una persona no ha tenido un tratamiento o ha tenido una complicación, porque la neumonía tratada y controlada con esteroides o con antibióticos, en algunos casos de que se pueda infectar con alguna bacteria, no tiene ningún peligro de que vaya a desarrollar un síndrome inflamatorio. Lo que nosotros le tenemos miedo como médicos es
a que genere una respuesta inflamatoria ante una exposición. Y por eso entiendo que para utilizar un término medio, 3 meses a 6 meses, tal vez se ha utilizado eso. Sin embargo, no hay ninguna evidencia científica que sea contundente al respecto. Lo que sí sabemos es que las personas que sí se han vacunado no han desarrollado manifestaciones. Entonces, por lo tanto, no hay por qué esperar 3-6 meses a que usted se vaya a reinfectar con otra variante. Exacto. Por ejemplo. Vamos arriba con el doctor Paulino. Pregúntele, por favor. Sí, buen día. Siguiendo con ese mismo tenor, usted dice que, por ejemplo, uno se pone su primera vacuna. En caso hipotético que uno tenga COVID, había que esperar cierto tiempo para ponerse la segunda vacuna. Pero, ¿qué pasa? Yo me dio COVID, pues yo no me doy cuenta que me dio COVID y me vacuno. ¿Qué efecto puedo tener? Es seguro. Y segunda, cuando te hablan de variantes, uno supone que el COVID es una sola cosa. Entonces, ¿cómo se producen esas variantes? Por ejemplo, la de la China, la de Brasil, la de la India. ¿Y en qué incide en eso? Lo escucho, usted, si se infecta entre la primera y la segunda dosis, cuando esté negativo de su prueba, bueno, pues va y se pone su segunda dosis sin problema. No tiene que esperar absolutamente nada. Lo de las variantes, ¿qué es lo que la causa? Bueno, los virus cambian mucho. Es que no tienen un proceso. Nosotros los seres humanos tenemos células que tienen procesos de autorregulación. Nosotros mutamos también, ¿eh? O sea, hay variantes humanas. Nosotros todos somos variantes, para que ustedes lo sepan, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Somos variantes andantes. Claro, porque usted y yo no somos iguales, desde el punto de vista genético. Exacto. Entonces somos variantes de una misma especie. Bien, o sea, eso... Qué poético, doctor. O sea, en esencia, eso desde el punto de vista biológico, eso es lo que somos. Entonces, así mismo pasa con el SARS-2. O sea, son diferentes versiones de un mismo virus que tienen, a algunos les gusta la mandolina, a otros les gusta el violín. Entonces, la variante B117 tiene un comportamiento con el hospedero, es decir, con nosotros. La P1 tiene otro comportamiento, pero sigue siendo SARS-2. Por eso es incorrecto decirle cepas, porque una cepa en microbiología sería diferente si fuera SARS-2 y SARS-3. Si nosotros decimos la nueva cepa del SARS-2, estamos diciendo que tenemos el SARS-3 ya. Okay. Y si tenemos otro, tenemos el SARS-4, y eso no es así, sigue siendo el SARS-2. Bien, con diferentes características genéticas. Y esas características genéticas van cambiando en el tiempo. Cada vez que una persona se infecta, hay una ronda de 15 a 30 días para que ocurran cambios en esa estructura. Ahora, todas las mutaciones que ocurren en el genoma de un virus, ¿tienen una expresión negativa o positiva en el mismo? No. Por ejemplo, usted, que es una variante de su mamá y de su papá, pues no necesariamente desarrolla ninguna enfermedad ni nada por el estilo. Bien, quiere decir que sus mutaciones son silentes. Hay mutaciones que no son silentes. Quiere decir que tienen una expresión. Y esa expresión entonces cambia cómo yo me voy a comportar de una manera o de otra. Así son los virus, igualito, de la misma manera, de una manera muy simple de graficar. Uy, doctor, buen día, por favor. Sí, buenos días, doctor, que si es verdad que tú di que puedes repetir, es verdad, yo quiero saber si es verdad. Hola, no se entiende, no se entiende, señora. Despegues un poquito el micrófono del teléfono. Doctor, buenos días. Buenos días. Que yo quiero saber que si es verdad que que puedes repetir. Sí, puedes repetir. Lo que hemos visto es que por lo general ocurre en un periodo un poco largo de tiempo, no ocurre de inmediato. Y también quiero resaltar algo y aprovechar esta pregunta. Hay manifestaciones clínicas que están relacionadas con la COVID-19 que pueden perdurar en el tiempo. Esas no son reinfecciones, esas son secuelas de la infección. Que usted queda que no puede respirar, que se sofoca más, que se cansa. Que se le olvidan las cosas. ¿Qué es lo que dice la gente en relación a eso, doctor? Eso tiene que ver, sí, está relacionado con la tiene que ver mucho con la respuesta inflamatoria que ocurre a nivel del sistema nervioso central. Sí, hay un cuadro completo
que ya ha estado descrito a nivel del sistema nervioso central, que se caracteriza por insomnio, por alteraciones en la conducta. Sí, Es muy amplio. Sí, mira, antes de irnos, quisiera hacerte 2 preguntas humanas, ¿no? Tú eres médico, ¿cuál es tu especialidad? Microbiología. ¿Dónde tú estudiaste esa especialidad? Exactamente. ¿Con qué se Primero, comenzó? exacto. ¿Qué es eso de microbiología? ¿Dónde le estudiaste la especialidad? ¿Y qué has sentido tú? Eres un hombre joven, un profesional joven. Creo que es la primera vez que te ha tocado trabajar en medio de una pandemia, tú biólogo. Sí. Brevemente, ¿nos podías hablar de tu experiencia humana? Yo soy médico, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me fui a hacer microbiología molecular y genética Jesús magnífica. a la Universidad Estatal de Michigan. Hello. Y bueno, hice mi concentración en VIH, en la respuesta innata al VIH. Por eso tuve que concentrar un poco mi formación en la respuesta inmunológica de los virus. Luego me fui a Nueva York a hacer un fellowship en enfermedades infecciosas. Ahí trabajé en clínica de enfermedades virales. Y luego hice un diploma en medicina tropical e higiene en el London School of Hygiene and Tropical Medicine. Oh, pero además de conocer otras cosas. Con esto del virus, ¿tú te has sentido como Drácula en un banco de sangre? Yo me formé para una pandemia. Sí, tengo que admitir que los que nos dedicamos a estudiar los virus nos formamos para eso. O sea, no es casualidad que tuviésemos años y años diciendo, ojo, estamos frente a la posibilidad de tener una pandemia. Y la gente lo vio desde el punto de vista conspiranoico, de que ellos sabían, ellos fueron que lo crearon. No es que tenemos años diciéndole que esto iba a pasar. O sea, no es nada que nos salió de la creatividad de un sueño. O sea, tenemos toda la vida entendiendo preparándose para que los coronaviridae principalmente y los virus de influenza, los ortomixoviridae, son capaces de producir esta situación y que nosotros vamos a tener otra en cualquier momento. De la UAS a London. Usted se imagina, doctor, un científico vivo. ¿De qué científico vivo. ¿De qué sector, doctor? Que yo nací en el Luperón. Del Luperón y un hombre joven. El estudio, mis hijos. Rescato la juventud. Lo que siempre lo que dice Rubén Blades, trabaja, estudia y sé gente primero. Ahí está la Y déjame decirte que otra cosa que yo aprendí con él hoy es que los X-Men tienen razón. Yo soy fanática de los X-Men. Yo soy una variante. Yo estaba cruzando eso. Mutante andando. Mira la variable. Yo estaba cruzando eso. Totalmente. Usted tiene que volver y volver, como dice la canción. Soy una variable de una noche de amor de Ana y Felito. Una variable muy especial. Doctor, mire, aquí esto es una situación. Aquí todos somos muy especiales como los X-Men. Mire, doctor, yo quiero saber sus redes sociales para que por favor la gente me lo siga a usted y vaya a buscar información. Señores, este científico vale la pena. Mi Twitter es Paulino Robert. Arroba Paulino Robert. Exactamente. Y Facebook, ¿usted no tiene Facebook? Facebook sí, tengo Robert Paulino. Robert Paulino. ¿Y en Twitter? ¿Tiene Twitter? Paulino Robert. Paulino Robert. Sí, es mi Twitter, sí. Perfecto. Entonces nosotros, yo me imagino que producción ha visto, se quedaron muchísimas llamadas en el Telos, pero tenemos que seguir y además sabemos de su tiempo en la mañana, doctor, de organizar otra conversación así tan profunda y tan clara. Porque la gente está ávida y la necesita. Nuestro pueblo la Estamos necesita. aquí para eso. Así que muchas gracias. Muy orgullosos. Gracias, doctor. Muy orgullosos de tener a una persona que ha estudiado tanto, que va a tener que seguir estudiando porque hay carreras que lo que prometen es que tú vas a seguir estudiando. Sí, definitivamente. Y tenemos que venir quizás para hablar también de lo que tú estudiaste sobre VIH, que tiene tanto impacto en nuestra sociedad. La gran pandemia pendiente que no hemos eliminado. Exactamente. Y que han tenido, y que los doctores, gracias a gente como usted, hemos tenido algunos resultados buenos. Claro que sí. De hecho, desde el punto de vista de prevención, estamos en la vanguardia, en la región, y eso yo creo que le hace falta a las autoridades decirlo. O sea, desde el 2018 estamos implementando un modelo de prevención innovador
que se llama profilaxis preexposición, que ya se había hecho en otros países, y nosotros lo seguimos haciendo, o sea, y hemos dado inclusive data local. Robert, la última preguntita, y tío, de verdad, Sí, el impacto del soltar, COVID en personas con VIH, ¿cómo ha sido el nivel todo de... un capítulo, pero, es verdad, brevemente. Pero brevemente, mira, curiosamente, en pacientes que tenían el diagnóstico, volvieron a las unidades. Así que la pandemia empujó a esa gente que estaba en la casa pensando que no le iba a pasar nada, volvieron por temor a tener complicaciones. Desde el punto de vista clínico, no hemos visto una relación severa en pacientes con VIH versus COVID-19, por lo tanto no hay una relación intrínsecamente proporcional de severidad. Y inclusive en la interacción viral, virus-virus, uno y otro, tampoco ha demostrado generar grandes complicaciones. Por lo tanto, yo creo que es un buen momento para aprovechar y fortalecer otros programas de prevención y no dejarlos a un lado. El brote de difteria que hemos tenido se vio y ha estado justamente porque hemos bajado la guardia con otras enfermedades. O sea Usted tiene que volver y eso es un dictamen, Sí, democrático. No, Valga la contradicción. Producción. Ya sabe, Doctor Robert Paulino, virólogo, investigador, experto en medicina hay que tropical hacerle infecciosa. saludo ¿Y qué experto y qué investigador de la más alta calidad? Qué bueno. Así es. De Luperón, la UAS, a Londres, al mundo. Y a Nueva York. Un científico de verdad.